Hola, yo soy María del Pilar Valencia y hoy les voy a hablar sobre la crítica y el crítico literario, el primer trabajo de la materia crítica 1, texto y contexto, dictada por el profesor Julián Mauricio Pérez Gutiérrez. El primer tema que voy a desarrollar es sobre los aspectos o elementos particulares que tiene la crítica literaria. El primer aspecto que nos presenta el texto de Todorov, una crítica dialógica, es que la crítica literaria no debe pretender presentar una verdad, la verdad del crítico, pero tampoco debe renunciar a buscarla, dice él. El crítico presenta sus puntos de vista y también debe superar la parcialidad. Todorov menciona también que la crítica es un diálogo, es un encuentro de dos voces entre el autor y el crítico, y yo considero este como el segundo aspecto que quiero mencionar aquí, que la crítica literaria es un diálogo del crítico con las obras, y más adelante lo voy a desarrollar. De otro lado, Genet menciona en su texto Crítica y bricolaje otro aspecto de la crítica literaria, y es que a diferencia de la crítica del arte o de la música, la crítica literaria utiliza el mismo material que las obras que analiza, es decir, la escritura. La crítica musical no se puede expresar con sonidos, en cambio la crítica literaria, según lo describe Genet, sí habla la lengua de su objeto, y él lo define como metalenguaje, discursos sobre un discurso. Y finalmente, con el símil del bricolaje que hace Genet, este dice que los materiales de trabajo del crítico son residuos de obras humanas, y entre esos elementos están los temas, los motivos, las palabras claves, las metáforas obsesivas, la cita, las fichas y las referencias. Es decir, esto es todo lo que recoge el crítico para construir su trabajo final. Según los textos leídos, ¿cuál sería la función del crítico literario? La función de un crítico literario es leer, juzgar, analizar y valorar las obras. Además, debe hacer un estudio para conocer todas las condiciones de cada una de las obras que analiza, y, como dice Genet, estudiar la materialidad del texto, las fuentes, la génesis psicológica e histórica. Y como dice Todorov en el texto leído, la crítica no debe limitarse a hablar de libros, se pronuncia acerca de la vida también. Y cita a Sartre y dice: la literatura es un descubrimiento del hombre y de su mundo. Y citando a Kundera dice: la literatura es siempre un intento de revelarnos un lado desconocido de la existencia humana. ¿Cuáles son las diferencias entre el crítico y el escritor? De acuerdo con Genet, la diferencia radica en el carácter segundo y limitado del material crítico, que es la literatura para el crítico. En cambio, el escritor tiene un material poético o novelístico, que es el universo. Tiene un carácter ilimitado y primero. Es decir, ahí está el universo del que recoge toda la información el escritor, tiene todo el material disponible, pero el crítico se tiene que limitar a esa información que le llega, o sea, es como ya una segunda fuente, y tiene un universo mucho más limitado, se tiene que limitar a la literatura, que ese es su material crítico. Es decir, que el crítico tiene más limitaciones, su escrito es analítico y racional, en cambio el escritor no tiene límites y puede usar un lenguaje más poético. Y aunque el crítico es esa persona que aborda un texto ya escrito, lo analiza y valora, termina también siendo un escritor. ¿Por qué podríamos considerar a la crítica como un diálogo? Se puede considerar un diálogo porque el crítico nos está hablando a los lectores, pero también habla con el autor. Y no solo nos habla de la obra que está analizando, sino de otros referentes que usó para valorar la obra de la que nos habla. Y nos habla también de la vida, de la búsqueda de la verdad, de los valores. Y un libro habla de otros libros, de obras anteriores, como lo señala Todorov. El deseo de escribir se origina en otros libros. Citando a Sartre, dice: la prosa es comunicación, búsqueda en común de la verdad, reconocimiento y reciprocidad. Eso es también la crítica, como lo mencioné antes, la crítica es comunicación, es diálogo y es búsqueda de la verdad. Y a partir de todo lo anterior, asumiendo una posición crítica, dando respuesta a la pregunta ¿qué función tiene en la actualidad un crítico literario?, yo diría que es alguien que escribe en un blog personal, en un periódico, en una revista, en cualquier medio impreso o digital o audiovisual, sobre libros que se está leyendo la gente, libros que están de moda, los analiza, emite un concepto, puede ser positivo o negativo, pero siempre debe tener argumentos.
Y para eso necesita tener conocimientos sólidos en lingüística, en métrica, en literatura, y también debe saber algo de historia, de psicología o de sociología. No tiene que ser un experto en esas materias, pero sí debe tener unos conocimientos para poder argumentar sus tesis o sus posturas. Es decir, no se puede quedar con una sola lectura, debe recurrir a varias fuentes y sobre todo debe investigar mucho la biografía del autor, explicar la influencia que el autor tuvo de otros autores, del medio en el que se formó, de su infancia, de todos los otros libros que lo formaron como escritor. Y yo considero que el objetivo de los críticos es hacer que la gente se motive a leer o los oriente en las lecturas que están haciendo o sobre nuevas lecturas, sobre diferentes temas o diferentes autores, y por eso es tan importante que el crítico sea objetivo. Muchas gracias.